El carruaje se deslizó por el sendero pedregoso con un crujido agónico, un sonido que para la condesa Catalina de Losada resonaba a luto perpetuo, a la irrevocable clausura de toda esperanza. El aire de la vasta hacienda de Alcántara era espeso, saturado con el aroma de tierra seca y un miedo intangible que se aferraba a la garganta como la ceniza de un recuerdo doloroso. Vestida de un riguroso negro, Catalina no era sino la sombra de la joven vibrante que había huido de aquel mismo lugar años. Atrás, una flor oscura, marchita por el abandono de Duque Ramón de Alcántara, una traición que aún laceraba más que la reciente viudez. Este retorno forzado no era un acto de consuelo, sino una rendición humillante ante la quiebra. El último vestigio de su fortuna la ligaba irrevocablemente a las tierras de Ramón, obligándola a buscar refugio en su antigua morada familiar que ahora él administraba. La silueta de la mansión ducal se alzó frente a ella, una mole de piedra ocre que parecía succionar la poca luz de un sol perezoso, simbolizando la majestuosidad opresiva del hombre que la había quebrado sin piedad ni explicación. Al descender del carruaje, el silencio del patio empedrado era casi un rugido, una señal del inminente encuentro que prometía reabrir viejas heridas selladas con el frío mármol del tiempo. Cada paso sobre aquellas baldosas resonaba con el eco de un amor prohibido, de las promesas susurradas bajo el mismo cielo estrellado que ahora observaba su desgracia con indiferencia pétrea. La atmósfera de la hacienda era tan opresiva como el reencuentro. Más allá de los suntuosos salones, Catalina sentía una punzada de incomodidad, un murmullo de desesperación que se filtraba a través de las paredes de cal y ladrillo. El encuentro se materializó con la brutalidad de un rayo. Duque Ramón apareció como una figura tallada en obsidiana, imponente, vestido con la severidad del poder, pero con una capa de hielo que cubría el fuego de unos ojos que se encendieron. A pesar de todo, al verla, su apretón de manos fue breve, protocolario, un simulacro de cortesía que no lograba ocultar la tensión sísmica que vibraba entre ellos. La voz de Ramón, antes una melodía suave en su memoria, era ahora profunda y resonante, desprovista de ternura, pronunciando palabras de bienvenida que sonaban a sentencia. La frialdad de su discurso era una estocada, confirmando que el hombre de sus recuerdos se había desvanecido, reemplazado por un noble enigmático, consumido por un deber oscuro y doloroso que él solo parecía cargar. La primera noche fue un tormento de insomnio. Incapaz de conciliar el sueño en su nueva y extraña habitación, Catalina se acercó a la ventana que daba a los barracones de los trabajadores. La oscuridad no ocultaba la miseria, las luces eran escasas y el silencio demasiado forzado, un silencio que no era de paz, sino de miedo contenido. Era una dicotomía brutal. La riqueza insultante del duque, exhibida en sedas y caoba, contrastaba con la sombra de la pobreza abyecta que se cernía sobre el resto de la propiedad. Ella, con su sensibilidad innata, percibió que el dolor que la envolvía no era solo el suyo, sino el clamor silencioso de una comunidad oprimida, un presagio de la injusticia que estaba a punto de desvelarse bajo el manto del ducado. La primera pieza del horror la encontró al día siguiente en la antigua biblioteca familiar. Mientras buscaba consuelo en los libros de su infancia, sus dedos tropezaron con un falso fondo en un estante de volúmenes polvorientos. No era un tesoro, sino un pequeño y desgastado diario de cuero, escrito con una caligrafía temblorosa que destilaba angustia. En sus páginas, una lista de nombres de campesinos, cada uno tachado con una cruz gruesa,
y al lado la palabra deuda seguida de una nota críptica. Llevado al encierro, don Severo lo arregla todo. El frío del pergamino se extendió a su alma, confirmando que el horror no era una leyenda, sino una operación activa que se desarrollaba bajo el manto de la administración ducal, y el nombre que emergía de la oscuridad era el de don Severo de la Vega. Don Severo era la personificación de la tiranía oculta, el cruel y ambicioso administrador de la propiedad y brazo derecho del duque. Siempre cerca de Ramón, siempre sonriendo con una boca de dientes afilados, era el brazo ejecutor de la injusticia social que Catalina acababa de descubrir. Su motivación era la ganancia y el poder, utilizando métodos de opresión como la manipulación de deudas y el encarcelamiento ilegal de los trabajadores, actuando como la personificación de la injusticia social bajo una fachada de orden y eficiencia. Su presencia constante y vigilante la puso en alerta máxima. Catalina recordó sus interacciones superficiales con él, la forma en que sus ojos analizaban cada movimiento de ella, sintiendo ahora un escalofrío al comprender que su descubrimiento la colocaba en el camino de un poder cruel. La condesa, inicialmente una figura pasiva, consumida por su propio dolor, sintió un despertar, una fisura en el muro de su melancolía. La empatía, ese rasgo intrínseco de su carácter, se impuso al instinto de autoconservación. No podía ignorar el terror plasmado en las páginas del diario. El luto por el amor perdido y el esposo ausente fue momentáneamente eclipsado por una indignación hirviente, un fuego justiciero que por primera vez en años le dio un propósito claro, un ancla para su espíritu a la deriva. Ella entendió que el verdadero horror no era el abandono de Ramón, sino la maldad activa de los que se aprovechaban de los vulnerables. La lucha por la justicia para los campesinos no era solo un acto de bondad, sino el camino hacia su propia redención personal. Esa misma noche, impulsada por una mezcla de miedo e imperiosa necesidad de confirmación, Catalina se aventuró a hurtadillas. Cubierta por un chal de lana oscura, se dirigió a las dependencias de servicio, buscando a alguien que pudiera arrojar luz sobre las crudas anotaciones del diario. Encontró a Clara, una anciana lavandera con ojos cansados, pero bondadosos, cuya lealtad a la antigua familia Losada era su única esperanza. Clara la recibió con un susurro de bienvenida y una mirada de profunda tristeza, advirtiéndole sobre la peligrosidad del lugar y el poder omnipresente de Severo, un recordatorio sombrío de que la discreción sería su única aliada en esta peligrosa misión de justicia. Antes de continuar con esta increíble historia de Catalina y Ramón, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí, cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La revelación de Clara confirmó los peores miedos de Catalina. El horror
Olvidado era una prisión ilegal, un sistema de esclavitud por deudas y desapariciones, operando a plena vista, aunque oculto por el artificio de la administración de Severo. La anciana confesó que Ramón era consciente de los problemas superficiales, pero parecía ciego o intencionalmente alejado de la magnitud de la crueldad, como si una venda de dolor personal lo hubiera aislado del deber social. Catalina entendió que el misterio que rodeaba el abandono de Ramón y el secreto que ahora se escondía en los cimientos de su propiedad estaban intrínsecamente ligados. Para desentrañar la opresión de los campesinos, tendría que desvelar primero el enigma del duque, enfrentando no solo a don Severo, sino también al fantasma de su amor perdido y al fardo de su dolor silencioso. El juego había comenzado, y ella ya no era una observadora, sino la única esperanza activa de justicia. Catalina observaba al duque Ramón con una intensidad renovada. Cada gesto, cada palabra, era sometido a un análisis microscópico que buscaba el rastro de la verdad, el hilo invisible que conectaba su dolor pasado con la opresión presente. El duque, a pesar de su fachada de frialdad inexpugnable, mostraba una agotadora rutina de trabajo. Pasaba horas en su despacho, una fortaleza de caoba y cuero donde los libros de contabilidad parecían más importantes que la vida humana, y sus noches eran consumidas por un insomnio visible en las sombras bajo sus ojos. Catalina, ahora con la misión de justicia como escudo, comenzó a buscar excusas para acercarse, para penetrar la armadura que él se había forjado, utilizando la curiosidad por la administración como pretexto. Sus acercamientos eran como un sondeo en territorio minado, donde cada pregunta sobre los asuntos de la propiedad escondía la verdadera intención de exponer la tiranía oculta de Severo. Sus conversaciones iniciales eran una esgrima verbal, tensas, llenas de referencias veladas al pasado y preguntas punzantes sobre la administración de la finca, que Ramón desviaba con una maestría frustrante. Él mantenía siempre una distancia emocional y física que la hacía sentirse una intrusa en su propio hogar, una invitada no deseada cuya presencia le recordaba la vida que había sacrificado por un deber que sentía sagrado. El duque era un laberinto de secretos. Mientras más intentaba descifrarlo, más se cerraba en sí mismo, como una ostra que protege una perla de dolor. Catalina se preguntaba si esa frialdad era una elección o la única forma que había encontrado para sobrevivir a un secreto que, por su peso, parecía triturar su espíritu noble. Los momentos cruciales de conexión se gestaron en la incomodidad compartida del silencio, no en las palabras. Una tarde, mientras Catalina repasaba un inventario de tierras supuestamente abandonadas, una mentira de Severo para apropiarse de ellas, Ramón la encontró en la solana, con la luz dorada del atardecer tiñendo de nostalgia sus rostros. Él se detuvo, no para reprenderla, sino para observarla, sus ojos viajando desde la lista en sus manos hasta la expresión de cansancio y determinación en su rostro. «Aún posees esa terquedad, Catalina», murmuró él, su voz apenas un susurro que la desarmó, una mención inesperada y tierna de un pasado que creía sellado por la distancia y el tiempo. Ella, aprovechando la grieta en su muro, le devolvió la mirada con firmeza. «Y tú, Ramón, aún posees el fardo del deber, aunque te impida ver la oscuridad que permites crecer a tus espaldas. Un fardo que te hace más prisionero que duque. El peso de un título no debe nublar la visión de la verdad». Él sintió el golpe de su franqueza, una verdad que resonaba con su culpa interna. Sus ojos se encontraron, y por un instante
La distancia de los años se evaporó, dejando solo la comprensión mutua de dos almas que cargaban con un dolor inmenso. Comprendieron, sin palabras, que la condesa no era la débil viuda que él había esperado encontrar, sino una mujer con la fuerza de un roble, lista para enfrentarse a la tormenta. La condesa se adaptó a la vida en la hacienda con una meticulosidad de espía. Descubrió que la influencia de don Severo era casi absoluta, tejida en cada transacción, en cada informe. El administrador actuaba con una impunidad aterradora, aprovechando el aislamiento emocional de Ramón y su supuesta confianza ciega en la eficiencia de los números. Severo manipulaba las cifras para simular pérdidas donde solo había explotación descarada, desviando fondos ducales y, lo más grave, encubriendo las desapariciones bajo la excusa de fugas por deudas insostenibles. Este sistema opresivo se sostenía sobre la creencia de Ramón de que, al tomar la administración, estaba sanando una antigua herida de la familia Alcántara, sin darse cuenta de que, en su intento de mantener el orden, había permitido que una nueva y peor tiranía floreciera. El conocimiento de la verdad forzó a Catalina a salir de su rol de víctima y a convertirse en una vigilante nocturna. Ella se colaba en los barracones para llevar medicinas y alimentos, arriesgando su posición para ganarse la confianza de los campesinos, cuyas historias de opresión la conmovían hasta las lágrimas más profundas. Ellos, al principio recelosos de una figura de la alta sociedad, empezaron a verla no como una condesa, sino como una aliada inesperada, una mano amiga que desafiaba la jerarquía social impuesta. Una joven madre, cuyo esposo había sido llevado por Severo, le entregó un pequeño amuleto de madera tallada, un símbolo de su fe y un ruego silencioso de ayuda, una ofrenda de esperanza que pesaba sobre Catalina más que cualquier joya y que la anclaba irrevocablemente a su promesa de justicia. Mientras tanto, la tensión romántica con Ramón crecía en la sutilidad de sus encuentros forzados, pero también en la complicidad de sus miradas furtivas. Él, el duque, poderoso e inalcanzable, mostraba una sensibilidad que luchaba por emerger. En una de sus raras conversaciones sobre los viñedos, Ramón reveló una cicatriz emocional que iba más allá del abandono. Habló de la culpa que sentía por no haber estado a la altura de las expectativas de su difunto padre y de un oscuro incidente familiar que lo obligó a heredar el ducado antes de lo esperado, asumiendo una responsabilidad abrumadora sin estar preparado. El honor, Catalina, a veces es la cadena más pesada que puede cargar un hombre, le confesó con la mirada fija en el horizonte rojizo, un horizonte que para él parecía estar siempre teñido de melancolía. Ella comprendió que su frialdad era una defensa, una manera de aislarse para soportar el peso de una verdad que no podía compartir, una verdad que ella intuía estaba ligada a la protección de alguien más, quizás incluso de ella misma. Este pequeño momento de revelación a medias fue crucial, humanizando al héroe y sembrando en Catalina la certeza de que su amor estaba escondido bajo capas de miedo y de ver mal entendido. La construcción de lazos entre ellos se dio a través de la causa compartida, aunque tácita. Ramón, con su aguda inteligencia estratégica, comenzó a notar los errores sutiles que Catalina señalaba en los informes de Severo, fingiendo que eran curiosidades administrativas que requerían su atención. Él no preguntaba cómo ella sabía, pero sus ojos la interrogaban, reconociendo la perspicacia que siempre había admirado en ella y la cualidad analítica que la hacía una adversaria digna de cualquier desafío.
Estos pequeños intercambios nocturnos, a la luz de las lámparas, donde analizaban cifras y movimientos de tierra, se convirtieron en su lenguaje secreto, una danza de mentes donde la desconfianza del pasado se erosionaba ante el respeto mutuo. El antagonista, don Severo, comenzó a sentir la sutil resistencia que emanaba de la condesa, aunque no pudiera identificar la fuente. Notó el interés inusual de Catalina por los asuntos de la propiedad y su creciente, aunque disimulada, proximidad al duque en momentos de estudio. Su sonrisa se hizo más tensa, sus ojos más inquisitivos, como los de un depredador que huele el peligro en el aire. Él redobló la vigilancia, distribuyendo sobornos y amenazas entre los sirvientes, asegurando que cualquier susurro de descontento o intromisión llegara a sus oídos. Severo representaba el poder corruptor de la codicia, el mal que se alimenta de la miseria ajena, y su creciente crueldad servía para intensificar el drama, forzando a Catalina a moverse con mayor cautela y precisión. En una ocasión, Catalina interceptó a Severo, intimidando brutalmente a un joven capataz por un supuesto robo. La condesa, escondida tras un seto de jazmines, sintió la bilis subir por su garganta al escuchar la fría crueldad en la voz del administrador. Él amenazaba al capataz con el encierro si no accedía a firmar un documento incriminatorio que exoneraba a Severo de un desfalco, un acto vil y planificado. La escena fue un baño de realidad, mostrando que la injusticia no era solo sistémica y burocrática, sino personal y profundamente violenta. Catalina tomó una decisión arriesgada. Esa noche, antes de que Severo pudiera forzar la firma, ella se coló en el despacho, encontrando el documento, y con una mano temblorosa lo sustituyó por una hoja en blanco, saboteando la tiranía en silencio. El amor resurgió no como un estallido de pasión juvenil, sino como un pacto de almas dañadas que se reconocían en la oscuridad. Una noche, mientras compartían un vino añejo y la soledad del gran salón, el tema de la pérdida regresó con fuerza. Catalina, en un momento de vulnerabilidad controlada, le confesó el vacío que sentía no por su esposo, sino por el sueño del futuro que Ramón le había arrebatado. Él, conmovido por su honestidad que quemaba como fuego, le reveló a medias la verdad. Su abandono fue una medida desesperada para protegerla de un enemigo familiar poderoso que acechaba el ducado, un enemigo que Severo, sin saberlo, estaba reviviendo con sus acciones. Te dejé para que vivieras. Catalina, aunque mi alma muriera contigo, susurró Ramón, el dolor destilado en cada sílaba, una confesión que era a la vez una súplica de perdón y una explicación de su noble, aunque trágico, sacrificio. Este pequeño fragmento de verdad fue la llave que abrió la puerta de la confianza. Catalina ya no veía a Ramón como el traidor, sino como un hombre atrapado entre el honor y el amor, eligiendo el deber más cruel, obligado a soportar la calumnia de su propia frialdad. Esta revelación no resolvió el misterio, pero sí disolvió el rencor, permitiendo que la pasión, sofocada por años de separación, comenzara a arder de nuevo, alimentada por el respeto mutuo. La necesidad de actuar juntos se hizo patente cuando Catalina descubrió, a través de Clara, que Severo planeaba un nuevo traslado de campesinos, una clara señal de que el encierro estaba lleno y que Severo buscaba deshacerse de testigos antes de que la verdad saliera a la luz. El pánico la hizo correr a Ramón, sin importarle las apariencias. Lo encontró en su despacho, sombrío y contemplativo. Están en peligro, Ramón. Severo está moviendo las piezas. Ya no son solo deudas, es algo peor, algo definitivo, le imploró.
su voz apenas contenida por el terror. La urgencia de su tono y el miedo genuino en sus ojos rompieron la última barrera de contención del duque, obligándolo a confrontar la magnitud del horror que Severo había cultivado. Ramón reaccionó con una mezcla de furia contenida y un dolor abrumador por su ceguera autoimpuesta. Le tomó el rostro con ambas manos, un gesto íntimo e inesperado que sellaba la promesa de acción. «Dime todo, Catalina, con detalle. No me omitas nada. He vivido en la culpa de mi pasado, pero no puedo permitir que esa oscuridad consuma mi futuro y el de esta tierra», le ordenó, sus ojos, antes fríos, ahora ardiendo con una determinación que ella no veía desde su juventud. Fue el momento en que el duque se permitió confiar plenamente, aceptando la ayuda de la condesa. Ambos se pararon, aliados contra la sombra de don Severo, con el destino de los campesinos y el futuro de su amor pendiendo de un hilo en la balanza de la justicia. La alianza forjada en la urgencia se convirtió en una inmersión profunda en la oscuridad de la hacienda. Ramón, liberado del peso de su silencio, reveló a Catalina que la herencia del ducado no solo trajo riqueza, sino también la responsabilidad de ocultar un escándalo ancestral. Un miembro de su familia había sido despojado injustamente de sus tierras por la misma familia de Severo, un acto de injusticia que el duque intentaba enmendar con una gestión impecable y desinteresada. Él había creído que don Severo era el eficiente instrumento para restablecer la prosperidad y al mismo tiempo proteger a Catalina manteniéndola alejada del alcance de los viejos enemigos. Este fardo de culpa ancestral y deber autoimpuesto era el secreto que lo había atormentado y que había provocado su trágico abandono años atrás, convencido de que su vida estaba destinada al sacrificio solitario en nombre de la honra familiar, una honra que ahora Severo estaba mancillando aún más con cada acto de tiranía. Ramón compartió la agonía de su juventud, revelando cómo el peso del ducado cayó sobre él como una losa de mármol frío, obligándolo a elegir entre el amor y un deber sombrío. Su decisión de abandonarla, aunque dolorosa, se basó en la creencia errónea de que al aislarse podría combatir en solitario las intrigas políticas y financieras que amenazaban con destruir su linaje. Él había visto la inocencia de Catalina como una vulnerabilidad que los enemigos usarían en su contra, y su corazón, aunque roto, se había convencido de que la única forma de preservarla era con la distancia. Ahora, al ver la condesa transformada en una guerrera de la justicia, comprendía la crueldad y la vanidad de su sacrificio, reconociendo que su amor era de hecho su mayor fortaleza y la clave para su redención. Con la condesa a su lado, la estrategia de Ramón cambió de la defensa a la acción ofensiva, impulsada por la furia de la traición y la pasión revivida. Comenzaron a operar en un silencio sepulcral, como dos conspiradores en el corazón de su propio hogar. Utilizaron las habilidades de Catalina para rastrear las inconsistencias en los libros de Severo, descubriendo una red de falsificaciones y desvíos que no solo afectaban a los campesinos, sino que también drenaban las finanzas del ducado, creando un vacío de poder que el administrador utilizaba para su propia tiranía. El duque se sintió humillado al darse cuenta de lo fácil que Severo había manipulado su sentido del deber y su aislamiento, volviéndolo cómplice involuntario de una opresión atroz. Catalina se convirtió en la sombra de Severo, observando sus encuentros secretos con prestamistas y funcionarios corruptos en la ciudad vecina, arriesgando su reputación y seguridad. Su mente
antes dedicada a la poesía y la música, ahora se enfocaba en la logística de la conspiración, la planificación meticulosa de cada paso para no levantar sospechas. El duque, por su parte, aprovechó sus contactos políticos en la capital andaluza para comenzar una investigación discreta sobre los movimientos legales de Severo, preparando el terreno para una confrontación que no solo sería personal, sino también judicial, buscando la justicia social para todos los afectados. La condesa admiraba la astucia de Ramón y él, la valentía de ella. El riesgo escaló drásticamente cuando Catalina, impulsada por la necesidad de una prueba irrefutable del horror olvidado, se atrevió a explorar las bodegas viejas, el temido encierro del que Clara había hablado. Su decisión no fue solo estratégica, sino profundamente emocional. Ella no podía pedir a Ramón que arriesgara su vida por algo que ella no había confirmado con sus propios ojos. Armada solo con una linterna de aceite y su coraje, se deslizó a través de los túneles subterráneos de la finca, cuyo olor a tierra húmeda y decadencia era un preludio sombrío de lo que encontraría en el abismo de la injusticia. El descenso a la oscuridad fue un descenso al infierno. El aire era denso, húmedo, y olía a desesperación, a vidas en suspenso. Encontró celdas improvisadas, húmedas y oscuras, donde los campesinos, despojados de su libertad y esperanza, eran mantenidos como rehenes de la deuda. La visión de la miseria humana la golpeó con una fuerza física. Sus almas, antes heridas por el luto personal, ahora se incendiaron con la furia de la injusticia social. Allí, en la oscuridad más absoluta, conoció a un anciano, un antiguo capataz, cuyas palabras estaban cargadas de sabiduría y resignación, quien la reconoció como una losada y confió en su corazón. El anciano, cuya voz era un susurro roto por el sufrimiento, no solo confirmó la tiranía de Severo, sino que le entregó la llave a la resolución, un mapa rudimentario garabateado en un trozo de tela. Este mapa marcaba la ubicación de un acceso olvidado a los registros originales de la finca, la prueba documental de la falsificación de Severo y la esclavitud por deuda. La fe del anciano en la justicia de la condesa, un acto de inmensa confianza, fue el ancla emocional que la mantuvo firme en medio del horror. Era la voz de la comunidad oprimida, pidiéndole, no como duquesa, sino como mujer honorable, que devolviera la esperanza a esas almas encarceladas. Catalina regresó del encierro transformada. Sus ropas manchadas de tierra eran el uniforme de una guerrera, y sus ojos, el reflejo de una determinación inquebrantable, teñida de la tristeza por lo que había presenciado. Ella compartió la información y el mapa con Ramón, cuyos ojos se llenaron de admiración por su valor y un miedo helado por la audacia de su amada. El duque, al ver la evidencia tangible de la crueldad de Severo en los rostros de los oprimidos que ella describía y en la mancha de tierra de su vestido, prometió que la justicia no sería solo restaurada, sino que sería un castigo ejemplar para el administrador, un acto de redención para su propio apellido. El hallazgo del mapa fue el catalizador que aceleró el conflicto. Si Severo estaba falsificando los libros actuales, los registros antiguos debían contener la verdad sobre la propiedad de las tierras y las deudas originales de los campesinos, las únicas pruebas que podrían desmantelar su sistema de esclavitud. El reloj corría más rápido. Ramón y Catalina dedicaron las siguientes horas a descifrar el mapa, cuyos símbolos arcaicos hablaban de una ala del castillo abandonada hacía siglos,
un lugar que Severo, con su mentalidad práctica y su falta de respeto por la historia, jamás se molestaría en visitar, lo que lo hacía el escondite perfecto. Mientras la pareja trabajaba en la estrategia, don Severo, sintiendo el cerco invisible cerrarse, aumentó su presión. Notó la inexplicable desaparición de un documento clave en su despacho, el mismo que Catalina había sustituido por una hoja en blanco, y su intuición maligna apuntó a la condesa. Severo no podía concebir que el duque estuviera actuando en su contra, por lo que decidió que la condesa era la intromisión femenina y la causa de la inusual atención de Ramón en los detalles de la finca. Él orquestó un incidente diseñado para asustarla y apartarla de la investigación, utilizando métodos sutiles y crueles que solo él dominaba, asegurando que el mensaje de advertencia fuera claro e inequívoco. Una noche, mientras Catalina caminaba sola por los jardines, en un momento de introspección melancólica, una pesada maceta de piedra cayó desde un balcón alto, rompiéndose a pocos centímetros de donde ella estaba, esparciendo tierra y pétalos marchitos. El sonido del impacto resonó como un disparo en la noche andaluza, un aviso sombrío de que sus movimientos no solo eran vigilados, sino que sus vidas corrían un peligro real e inminente, elevando la tensión dramática a un nivel insoportable. Catalina sintió el frío terror correr por sus venas, pero en lugar de paralizarla, el miedo se convirtió en acero fundido en su determinación. La amenaza directa forzó a Ramón a actuar públicamente, poniendo fin a su juego de apariencias. Al encontrar a Catalina pálida y temblorosa, pero ilesa, sintió que su secreto y su honor ya no valían el riesgo de perderla de nuevo. Su rostro se descompuso en una máscara de ira y dolor. En una reunión tensa con Severo y algunos notables de la comarca, Ramón interrumpió la discusión sobre las cosechas para declarar, con una voz que resonó en el salón y no admitía réplica, que la condesa Catalina de Losada se convertiría en su asesora personal en todos los asuntos de la hacienda. Fue un movimiento audaz y protector. Al hacerla públicamente indispensable y colocarla bajo el manto de su propia autoridad, la situaba fuera del alcance de los ataques directos de Severo, al menos por el momento. La mirada de Severo, fría y calculadora, se encontró con la de Catalina, un duelo silencioso que confirmaba la confrontación abierta y el inicio de la batalla por el control. El administrador comprendió que su peón se había convertido en una reina, pero su sonrisa no se desvaneció, ocultando la promesa de una venganza más sutil y brutal contra la pareja. Este nombramiento oficial fue el punto de virada donde la condesa pasó de la pasividad a la acción activa en el drama político. Con acceso directo a los archivos y la autoridad del duque, Catalina comenzó a desmantelar sistemáticamente las mentiras de Severo. Ella utilizó su posición para hacer preguntas incómodas en voz alta, sembrando dudas sobre la gestión del administrador entre los capataces y los otros empleados leales al duque, obligándolos a reconocer las inconsistencias de Severo. Su estrategia de transparencia forzada era brillante y desmoralizadora para el villano. El romance se profundizó en la intimidad de su lucha compartida, un amor forjado en el peligro y la necesidad. Las noches se convirtieron en un ritual de estrategia y confesión. Sentados junto al fuego, los mapas y documentos esparcidos sobre la alfombra, la formalidad se disolvió. Ramón, al ver la inteligencia y la inquebrantable justicia de Catalina, se deshizo de su armadura emocional. Le contó detalles de su vida, de su juventud,
de la soledad del poder y el miedo constante a defraudar el linaje familiar. Un acto de rendición emocional que era más poderoso que cualquier declaración de amor. Eres mi ancla, Catalina. Contigo, el pasado se siente menos pesado y el futuro, por primera vez, parece posible, le confesó una noche. Su voz apenas un susurro cargado de vulnerabilidad. La pasión, alimentada por el respeto mutuo y la urgencia de su causa, culminó en un beso largo y profundo, un sello de su unión no solo de amor, sino de propósito, el reconocimiento de que eran más fuertes juntos contra la oscuridad, dos mitades de un alma que finalmente se habían encontrado en medio del caos. El duque, sintiéndose redimido por el perdón tácito de Catalina, admitió que el verdadero enemigo familiar que lo había forzado a abandonar a Catalina no era Severo, sino un poderoso primo lejano que buscaba desacreditar el ducado y reclamar el título, y que Severo era solo un peón ambicioso en un juego mucho mayor. La culpa de Ramón por el abandono se duplicó al darse cuenta de que su intento de protegerla había fracasado y que en su lugar la había expuesto a un peligro aún mayor. Este momento de total vulnerabilidad fue el catalizador para su completa humanización. Ramón, al confesar la verdad completa, se permitió amar y confiar plenamente en ella, aceptando su ayuda incondicionalmente, liberándose de las cadenas del sacrificio solitario. La condesa, al escuchar la verdad completa, sintió que el último vestigio de amargura se disolvía, reemplazado por una compasión profunda por el hombre que había sacrificado su felicidad por un sentido distorsionado del deber. Su amor ahora era un fuego purificador, listo para quemar las mentiras del pasado y las injusticias del presente, dotándolos de una fuerza inquebrantable para el inminente enfrentamiento. El clímax del conflicto se acercaba, y la pareja sabía que la ventana de oportunidad se cerraba. Decidieron que la única forma de liberar a los campesinos y obtener la prueba irrefutable contra Severo era recuperar los registros originales en el lugar marcado en el mapa, un ala abandonada y casi olvidada del castillo, el corazón silencioso del secreto. El plan era arriesgado. Debían entrar sin alertar a Severo ni a sus guardias, rescatar los documentos y al mismo tiempo idear una estrategia para liberar a los prisioneros del encierro antes de que el administrador pudiera moverlos o silenciarlos para siempre, demostrando la complejidad y la desesperación de su misión. La noche elegida para la incursión fue marcada por una luna oculta tras nubes sombrías, sumiendo la hacienda en un silencio anormal. Catalina, vestida con ropa oscura y sin joyas, se movía con la agilidad de un fantasma que había recuperado su vitalidad. Ramón la siguió, su figura imponente ahora camuflada en la oscuridad, moviéndose con la precisión silenciosa de un cazador entrenado. La condesa, con el mapa en mano, guió al duque a través de un pasaje secreto, oculto detrás de una estantería de libros religiosos, que conducía a la ala antigua y misteriosa del castillo, el verdadero corazón del horror olvidado de Alcántara. Cada paso en el pasaje secreto era un paso hacia la resolución y lejos del pasado. La humedad del aire y el olor a moho eran la banda sonora de su travesía. La ala antigua era un monumento a la decadencia, con telarañas y polvo cubriendo los muebles fantasmas. El mapa los llevó a una pequeña habitación fortificada, oculta tras una pared falsa. Al abrir la puerta con una llave oxidada encontrada en el diario, encontraron lo que buscaban: un cofre de hierro con los registros originales de la hacienda, un símbolo de la verdad sepultada por la codicia. Catalina
Se arrodilló ante el cofre. Sus manos temblaban mientras desenterraba los pergaminos amarillentos. Eran los verdaderos títulos de propiedad y los recibos de pago que demostraban que Severo había falsificado cada cifra, robando tierras y vidas con la punta de su pluma. La evidencia irrefutable de la injusticia social y la traición del administrador estaba allí, a su alcance, un tesoro más valioso que el oro. El peso de la justicia recayó en sus manos al tocar los documentos, una sensación de poder y responsabilidad que nunca antes había experimentado en su vida. Mientras examinaban la pila de documentos, escucharon el sonido amortiguado de pasos acercándose por el pasillo principal. Era don Severo, cuya intuición maligna lo había llevado a sospechar de los movimientos nocturnos del duque, al notar la ausencia de Ramón en su habitación. La condesa y el duque se miraron, el pánico sustituido por una resolución gélida. Habían sido descubiertos en el acto de la verdad, y el enfrentamiento era inminente, forzándolos a moverse a la siguiente fase del plan antes de lo previsto. El duque, actuando con rapidez, escondió los registros bajo su capa, asegurando la prueba. Él y Catalina se ocultaron tras una columna gruesa justo cuando Severo, con un candelabro en mano, entraba a la habitación, su rostro contorsionado por una mezcla de sospecha y ambición desmedida. El administrador no vio nada, pero la atmósfera tensa y el polvo recién levantado lo hicieron dudar. Murmuró: «Siento que el duque está jugando un juego peligroso, pero esta vez su condesa será el precio de su juego. Que sepa el duque que lo que se ama es lo primero que se pierde». Sus palabras helaron la sangre de Catalina, confirmando que ella era el objetivo directo del villano y la debilidad de Ramón. La pareja logró escapar por poco, utilizando un túnel secundario que daba al exterior. Pero la confrontación con Severo, alimentada por el odio y la traición, estaba asegurada. El duque entendió que la única forma de proteger a su amada y honrar su título era confrontar a Severo sin dilación, exponiendo la verdad a la luz del día, sin importar las consecuencias políticas. El amor y la justicia se unieron en un propósito inquebrantable, culminando en la decisión de confrontar a Severo públicamente al amanecer, con los documentos robados como su arma más poderosa contra la tiranía del administrador. La batalla por la hacienda de Alcántara estaba a punto de comenzar su capítulo final, lleno de peligro y promesa. El amanecer se alzó sobre la hacienda, tiñendo el cielo de un rojo presagio, un color que reflejaba la sangre que Severo había derramado metafóricamente a través de su tiranía y la pasión que ahora ardía en el corazón de los protagonistas. Ramón y Catalina se encontraron en el gran salón antes de la hora acordada, revisando los últimos detalles de su estrategia. Él, vestido con su uniforme de gala, irradiaba una autoridad sombría, la armadura de un duque que había decidido dejar de esconderse. Ella, ataviada con un sobrio vestido, llevaba la carpeta con los registros antiguos bajo el brazo, una condesa transformada en el ancla moral del ducado, lista para el combate. Su estrategia era simple, pero peligrosa: convocar a todos los campesinos, capataces y a los notables de la comarca, aprovechando una reunión administrativa previamente programada para que la exposición de la verdad fuera pública e irrefutable, un acto de justicia social que no pudiera ser silenciado. El plan de Ramón era audaz, diseñado para no dejar a Severo espacio para la réplica o la manipulación. Él había mandado discretamente a mensajeros a buscar testigos clave entre los familiares de los hombres encarcelados.
asegurándose de que el impacto emocional del testimonio fuera tan fuerte como la evidencia documental. Catalina repasó mentalmente el testimonio del anciano prisionero, la descripción de las condiciones infrahumanas del encierro, sintiendo cómo su corazón se encogía con la responsabilidad de ser la voz de los silenciados. Ambos sabían que al poner en marcha este plan, cruzaban un punto sin retorno. La verdad absoluta, una vez liberada, cambiaría el destino de la hacienda y de su relación para siempre, exponiéndolos al peligro final. La tensión se palpaba en el salón principal, un espacio majestuoso que pronto se convertiría en un tribunal improvisado de la conciencia social. Los notables llegaron, charlando con la complacencia de la ignorancia, mientras los campesinos se congregaban en la parte trasera, sus rostros marcados por la esperanza temerosa. Severo de la Vega entró con su sonrisa falsa y pulcra, ajeno al cataclismo que se avecinaba, aunque su mirada se posó en Catalina con un resentimiento apenas contenido, como si ya intuyera la traición. La condesa lo observó, notando la arrogancia en su postura, la creencia inquebrantable de que su poder, basado en la manipulación y el miedo, era absoluto y que ningún noble se atrevería a cuestionar sus. Ramón, sin preámbulos ni cortesías habituales, tomó la palabra, su voz grave y resonante capturando la atención de todos los presentes y cortando la atmósfera de frivolidad. Declaró que la administración de la hacienda había estado operando bajo una sombra de ilegalidad y que él, como duque, asumiría la responsabilidad de exponer y rectificar cada injusticia cometida en su nombre, un juramento que resonaba con el peso de siglos de honor familiar y la promesa de una nueva era de rectitud. Su declaración inicial fue un dardo directo al corazón de la autoridad de Severo, un acto de contrición pública y un desafío al orden social establecido que silenció inmediatamente a los notables. El duque ordenó a Catalina que presentara su informe, un momento de empoderamiento para la condesa, cuya imagen de viuda frágil se desvaneció ante su propósito. Ella, con una serenidad que desmentía el temblor en sus manos, comenzó a desmantelar la red de mentiras de Severo. Leyó pasajes de los registros antiguos, comparándolos con los libros actuales, revelando cómo Severo había manipulado las deudas, sobrecargando las cuentas de los campesinos y despojándolos gradualmente de sus tierras y libertades bajo la fachada de la ley. Cada cifra que pronunciaba era un golpe de martillo en el prestigio del administrador, una prueba irrefutable de la traición y la avaricia. Los campesinos, reunidos en la parte posterior del salón, comenzaron a murmurar, el miedo dando paso a una chispa de esperanza, el reconocimiento de que su dolor finalmente estaba siendo visto y escuchado por la máxima autoridad del ducado. El silencio de los notables era de shock. Don Severo, al principio tranquilo en su arrogancia, comenzó a palidecer, su sonrisa tensa desapareciendo para ser reemplazada por una máscara de ira mal disimulada. Intentó interrumpir a Catalina, desacreditándola con un ataque personal, apelando al machismo de la época para desestimar su testimonio como el chismorreo de una mujer. ¡Silencio! La condesa no entiende de haciendas, solo de encajes, gritó Severo, su voz estridente. Pero Ramón, anticipando esta táctica de desprecio, lo detuvo con una mirada de acero y un gesto de la mano. Ella habla con la verdad de los documentos, Severo. Documentos que usted ha intentado borrar de la historia, manipulando las leyes agrarias a su conveniencia, replicó el duque, su voz un látigo que cortó la defensa del villano.
La condesa, empoderada por el apoyo inquebrantable de Ramón, continuó su exposición revelando el fraude masivo de las tierras supuestamente abandonadas, demostrando el tecnicismo legal fraudulento utilizado para esclavizar a los trabajadores. En este punto de máxima tensión, con la verdad al descubierto y la evidencia en manos de la condesa, se produjo el giro más dramático. Catalina reveló la existencia del encierro ilegal. Con una pausa cargada de emoción, apuntó directamente a don Severo y pronunció la frase que sellaría su destino. Y para mantener este sistema de tiranía, Severo ha recurrido al encarcelamiento ilegal y a la desaparición de hombres. El horror olvidado está bajo nuestros pies, un lugar donde la deuda se paga con la libertad y la vida. La condesa no solo presentó el mapa, sino que también identificó por nombre a varios de los hombres desaparecidos, cuyos familiares rompieron a llorar en el fondo del salón, un sonido de dolor liberado que confirmó la magnitud de la tragedia. La escena fue un golpe de realidad visceral, transformando el debate administrativo en un drama humano y criminal. La reacción de los notables fue de asombro y repulsión. Ya no era solo un tema de administración, sino de secuestro y tiranía criminal. Un escándalo que afectaba el honor de toda la comarca, obligando a los presentes a tomar partido por la justicia. Severo, acorralado, lanzó su último ataque, un intento desesperado de destruir la credibilidad del duque para salvarse. Su rostro se contorsionó en una mueca de desesperación y malicia, un monstruo al descubierto. Miente, y el duque es su cómplice, o peor, su tonto útil, cegado por el deseo de una viuda astuta, gritó, su voz cargada de veneno. Ramón es un hombre atormentado por su propia culpa, que abandonó a esta mujer por miedo. Creen que un cobarde así puede liderar la justicia. Yo solo soy el administrador. Él es el cobarde que huyó de su deber por un secreto innombrable. El ataque personal de Severo, al revelar públicamente el secreto del abandono de Ramón, fue un golpe maestro por parte del antagonista, sumiendo al duque en un silencio paralizante de humillación y dolor. Ramón cerró los ojos por un instante, sintiendo que la vergüenza de su pasado se cernía sobre él. Catalina sintió la presión de su pasado, la punzada del recuerdo del abandono, pero en lugar de quebrarse, se irguió con una dignidad inquebrantable, lista para defender al hombre que amaba y la causa que los unía, transformando la humillación en un acto de redención. Catalina dio un paso al frente y encaró a Severo, su voz ahora firme y cargada de una emoción controlada, una mezcla de dolor y verdad que resonó con la poética de la tragedia. El duque Ramón, sí, cometió errores en el pasado por el peso de una responsabilidad que nunca pidió. Él me abandonó para intentar protegerme de la oscuridad que pensaba que lo consumía, admitió, transformando la humillación en confesión redentora con una valentía admirable. Su honestidad fue más poderosa que cualquier mentira, acusación, ganando el respeto silencioso de los notables. Pero ese hombre que eligió el honor sobre la felicidad es el mismo hombre que hoy me ha dado la autoridad para exponer el mal que usted ha sembrado con codicia. Su culpa, Severo, es un acto de crueldad activa y deliberada. La culpa de Ramón es la de un hombre que amó demasiado y tuvo demasiado honor. No compare la nobleza de su dolor con la vileza de su tiranía, concluyó Catalina, sellando su arco de personaje, de víctima a agente de Mindurus. Un cambio. Su discurso resonó en el salón.
un testimonio poético del amor sacrificial y el triunfo de la justicia sobre el rencor personal, demostrando que su unión era inquebrantable y su causa legítima. Ramón, con los ojos llenos de una gratitud abrumadora, sintió que el peso de su pasado se desvanecía ante la magnanimidad de su amada. La condesa no solo lo había defendido, sino que lo había perdonado públicamente, un acto que lo obligaba a la acción final. El duque, fuerza interior, resurgir, se enderezó, su figura recuperando la autoridad perdida, listo para enfrentar la violencia inminente. La condesa había utilizado la revelación de Severo para fortalecer su posición, demostrando que su amor y su propósito eran la única verdad en aquel salón de mentiras y conspiraciones. Al verse superado moral y legalmente, Severo se vio forzado a la última confrontación. Su desesperación se convirtió en violencia. Sacó una pequeña daga oculta bajo su chaqueta, un destello frío de acero que apuntaba directamente a Catalina, el verdadero motor de su caída. «Si no puedo tener la hacienda, al menos el duque perderá lo que más ama», gritó, rompiendo la tensión con un acto de pura maldad y rabia. La gente gritó y se dispersó. El caos se apoderó del salón. Era la culminación del drama, donde la justicia social se pagaría con sangre si el duque no actuaba de inmediato. Ramón, con la velocidad de un rayo, se interpuso entre Severo y Catalina. El duque no pensó en las consecuencias, solo en proteger a la mujer que había encontrado la forma de salvar su alma y su tierra. El breve forcejeo entre los dos hombres fue un duelo de desesperación contra redención. Severo, en su ciega rabia, intentó apuñalar al duque, pero Ramón, utilizando su entrenamiento y su fuerza, logró desarmarlo con un golpe seco en la muñeca. La daga cayó al suelo con un tintineo metálico, un sonido que simbolizaba la caída del tirano y la victoria moral de la nobleza sobre la vileza de la avaricia. Inmediatamente los guardias leales al duque, que habían permanecido discretamente a un lado por orden de Ramón, se abalanzaron sobre don Severo, inmovilizándolo. Severo se resistió con la furia de un animal acorralado, gritando amenazas y maldiciones, pero su poder se había desvanecido. Ramón lo miró con una mezcla de lástima y repugnancia, sintiendo que la mancha en su ducado finalmente había sido expuesta y contenida. El duque se acercó a Catalina, su rostro pálido pero firme, y la tomó de la mano, un gesto público de su unión y su triunfo, el reconocimiento de su valor ante la corte improvisada. La condesa, a pesar del susto, mantuvo la compostura. Se dirigió a los capataces y a los campesinos, cuyos ojos, llenos de terror y esperanza, la miraban. La justicia ha prevalecido. Los registros demuestran que sus deudas son nulas. Esta hacienda volverá a ser un lugar de honor, donde el trabajo se paga con dignidad y no con la esclavitud, proclamó, su voz clara y resonante, ofreciendo el consuelo de la paz después de la tormenta y asegurando la reparación social. El grito ahogado de alivio de los campesinos llenó el salón, un coro de agradecimiento que era la verdadera banda sonora de su victoria. Ramón, entonces, tomó una decisión crucial para sellar su redención y completar el arco de justicia social. Anunció públicamente que todos los hombres encarcelados serían liberados inmediatamente y que las tierras robadas serían devueltas. Además, prometió que la hacienda establecería un sistema de trabajo justo, bajo la supervisión directa de la condesa, un acto que la elevaba a la posición de socia en el poder. Este ducado ya no estará ciego a la opresión, lo juro por el honor de mi linaje y el amor a mi condesa,
declaró, asumiendo su deber no solo como duque, sino como protector de los débiles, un verdadero héroe. El duque y la condesa se retiraron a su despacho, dejando a los capataces leales organizar la liberación de los prisioneros. En la intimidad, el silencio era un bálsamo. Catalina se acercó a Ramón, y él la tomó en sus brazos con una fuerza que mezclaba la pasión con el alivio, un abrazo que sellaba su perdón y su amor. «Me salvaste, condesa, no de Severo, sino de mí mismo y de mi pasado, al obligarme a ver la verdad», susurró él, su voz cargada de emoción. Ella acarició su rostro. Los fantasmas de su abandono finalmente desterrados por el triunfo de su unión, confirmando que la redención de él era total. La tensión romántica se disolvió en la certeza de su futuro. El dolor de la pérdida y la traición se transformaron en la promesa de un amor duradero, forjado en el crisol de la adversidad y la lucha por la justicia. El duque y la condesa ya no eran dos almas separadas por el deber, sino una sola fuerza, lista para reconstruir el ducado sobre cimientos de honor y equidad, con el conocimiento de que su amor era la fuerza más poderosa contra la oscuridad y la opresión de la época. La caída de Severo fue total y pública, restaurando el orden social. Sin embargo, Ramón sabía que la exposición del escándalo en la hacienda aún podía ser explotada por su primo, el enemigo familiar que buscaba el título ducal y que tenía conexiones en la corte. Había ganado la batalla contra Severo y la opresión interna, pero la guerra por el ducado y su futuro aún no había terminado. Este giro final, la amenaza latente de un enemigo mayor, mantuvo la tensión para el clímax, asegurando que la victoria no fuera demasiado fácil y que el duque tuviera una última prueba de honor que enfrentar, más allá de los muros de su hacienda. La condesa, consciente de la nueva amenaza, se mantuvo firme, su mente ya trabajando en la estrategia a seguir. Ella ya no temía el poder del primo de Ramón, ni las intrigas de la corte. Su corazón había encontrado su lugar al lado del duque y su propósito se había definido en la lucha por la justicia social. Ella era su igual, su ancla y su consejera. Los documentos antiguos que habían recuperado no solo probaban los crímenes de Severo, sino que también contenían pistas sobre las conexiones de su primo con las deudas fraudulentas, ofreciendo un camino para desmantelar la red de la verdadera mente maestra que los había acechado por años. La victoria sobre Severo fue dulce pero fugaz. La sombra del primo de Ramón, el marqués Damián, se cernía sobre la hacienda, un peligro mucho más sofisticado y arraigado en la alta sociedad de Madrid. Damián, al enterarse del escándalo en Alcántara y la exposición pública de Severo, vio la oportunidad perfecta para desacreditar a Ramón. La estrategia de Damián era doble. Primero, utilizar su influencia en la corte para iniciar una investigación oficial del ducado, acusando falsamente a Ramón de tiranía, corrupción y de encubrir el horror olvidado, invirtiendo la narrativa de la justicia. Segundo, intentaría secuestrar a Catalina, el punto débil y la prueba viva de la unión del duque, forzándolo a la rendición total a cambio de su vida. Ramón y Catalina sabían que su batalla final no sería en el salón, sino en el teatro de la política y el riesgo personal, con apuestas mucho más altas que el control de la hacienda. Ramón tomó la decisión crítica de enviar inmediatamente los registros originales a un juez íntegro y de confianza en Madrid, un amigo leal de su difunto padre, para que la verdad documental estuviera segura y no pudiera ser confiscada o destruida por Damián o sus cómplices en la capital. Esta acción fue un movimiento de
ajedrez estratégico, asegurando que, incluso si caían, la justicia social prevalecería. Catalina, con su mente analítica, descubrió en los documentos antiguos pistas sobre las conexiones financieras de Damián con la familia de Severo, revelando que el marqués era el cerebro detrás del plan de desestabilización del ducado. Esta revelación no solo confirmaba la magnitud de la amenaza, sino que también otorgaba a la pareja una ventaja crucial. Conocían la motivación final del enemigo y la fragilidad de su red de mentiras. El ataque de Damián se materializó de la manera más cruel y calculada, buscando golpear donde más dolía. Una noche, mientras el duque estaba fuera coordinando la seguridad de los campesinos liberados y la reorganización de la hacienda, Damián, disfrazado y con un pequeño grupo de mercenarios, se infiltró en la mansión. Su objetivo era silenciar a Catalina, la voz de la verdad que había expuesto a Severo y que ahora amenazaba su ascenso al ducado. La condesa estaba en la biblioteca transcribiendo los últimos hallazgos de los documentos, cuando escuchó pasos silenciados en el corredor, un presagio gélido de la invasión que la puso inmediatamente en guardia. Catalina, al darse cuenta del peligro inminente, sintió el miedo, pero también una oleada de rabia justiciera. Se levantó con una resolución de acero, sabiendo que su vida y la prueba final contra Damián, que acababa de transcribir, dependían de su capacidad para actuar con rapidez y astucia en ese momento de extrema urgencia. Escondió la copia de las transcripciones bajo una baldosa suelta, un escondite que había preparado días antes. Su mente estaba enfocada no en la rendición, sino en la defensa. La condesa ya no era la viuda pasiva, sino una agente de cambio que utilizaría cada herramienta a su disposición para sobrevivir y proteger la justicia social recién conquistada. El enfrentamiento alcanzó su clímax en la biblioteca, un escenario que simbolizaba la lucha de la inteligencia y la verdad contra la fuerza bruta. Damián la abordó con una sonrisa cruel, revelando su intención de usarla como palanca contra Ramón, no por venganza personal, sino por la ambición fría del título ducal. «Serás el precio, condesa, que tu duque pagará por su absurda justicia social», se burló, intentando inmovilizarla. Catalina, usando su conocimiento de los pasadizos secretos de la mansión que había descubierto durante sus investigaciones, lanzó un libro pesado a una lámpara cercana, creando una distracción explosiva de luz y sombra que le dio unos segundos cruciales para escapar de su agarre. Catalina huyó hacia la oscuridad de los pasajes internos, atrayendo a Damián lejos de los guardias principales y adentrándose en el laberinto, buscando ganar tiempo y utilizar la geografía a su favor. Su mente trabajaba a una velocidad frenética. Sabía que no podía huir por completo, pues eso dejaría las pruebas desprotegidas. Ella tomó la decisión heroica y arriesgada de llevar el enfrentamiento a la ala antigua, cerca del encierro, el lugar que se había convertido en el símbolo de su lucha por la justicia. Damián la siguió con la impaciencia de un depredador, sintiendo que tenía a su presa al alcance de la mano, sin saber que la condesa estaba tejiendo una trampa mortal, utilizando la oscuridad como su cómplice. Ramón regresó a la mansión al escuchar la alarma, sintiendo un terror visceral que le heló la sangre al saber que Catalina estaba en peligro. El recuerdo de su abandono pasado se convirtió en el motor de su acción inmediata. No podía permitirse fallarle de nuevo. Su amor y su deber se fusionaron en un solo propósito: el rescate.
Los guardias le informaron de la dirección que habían tomado los intrusos, la condesa atrayendo al enemigo hacia la oscuridad. El duque, armado con una pistola antigua de duelo, se adentró en los pasajes. Su única guía era el sonido apagado de la persecución y el instinto que lo conectaba con su amada, sintiendo que estaba a punto de enfrentar al fantasma de su propio pasado. El duque, impulsado por el amor, no era solo un noble, sino un hombre capaz de la violencia necesaria para proteger a su condesa. Se movió con la precisión de un soldado, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una furia incontrolable hacia Damián, el verdadero arquitecto de toda la miseria familiar. Ramón se encontró con los mercenarios en el pasillo, despachándolos con rapidez y eficiencia, cada acción una descarga de la culpa y el dolor acumulados durante años. Este acto de fuerza demostró la total transformación del héroe, que ahora luchaba no por el título, sino por la vida y el futuro de su amada. El enfrentamiento final ocurrió en el umbral de la cámara de los registros, donde la luz tenue de la luna filtrada por las rendijas apenas iluminaba la escena. Catalina, acorralada pero no rendida, se enfrentó a Damián, usando un trozo de madera roto como escudo. Él levantó un puño para golpearla, pero en ese instante, Ramón apareció como un fantasma justiciero. El duque, con un grito de furia y amor, se abalanzó sobre su primo, iniciando una lucha cuerpo a cuerpo brutal y desesperada, el enfrentamiento del bien contra la ambición sin límites, la culminación de una guerra familiar que había durado generaciones y que ahora llegaba a su fin violento. Ramón y Damián rodaron por el suelo de piedra, un duelo de fuerza, honor y desesperación. El duque, más fuerte y motivado por la justicia y el amor que por la fría ambición, finalmente logró desarmar a Damián y sujetarlo contra el suelo, inmovilizándolo con una rodilla en el pecho, un acto que sellaba el fin de la tiranía familiar. Catalina, aprovechando el momento, desató el último acto de justicia. Desarmó a Damián por completo y encontró una llave en su bolsillo que ella sabía que abría las celdas del encierro cercanas, un símbolo de su control sobre la situación y la liberación que estaba a punto de ocurrir. La llegada de los guardias puso fin a la contienda, pero la victoria era profundamente personal y moral. Damián fue arrestado, su rostro desfigurado por la rabia y la humillación, mientras el duque se levantaba, respirando con dificultad. La condesa se acercó a él, sus respiraciones agitadas, sus cuerpos cubiertos de polvo y sudor, pero sus ojos se encontraron en un momento de éxtasis y alivio, un amor que había superado la prueba más dura. Ramón la tomó en sus brazos con un juramento silencioso de protección eterna. El peligro había pasado. El clímax no solo había resuelto la amenaza de Damián, sino que había consolidado su amor, un vínculo forjado en el crisol del peligro. El duque había demostrado que su fuerza era su honor y su capacidad de amar, transformando su pasado de culpa en un futuro de coraje. La condesa, con la voz aún entrecortada por la emoción, le entregó la llave a Ramón. «La justicia debe completarse, mi duque. Libera a los hombres», susurró ella, su acto final de empoderamiento social. Ramón, con los ojos llenos de una inmensa gratitud por su coraje, besó su frente y se dirigió a las bodegas con la llave en mano, flanqueado por sus guardias. Este acto final, el duque liberando personalmente a los hombres injustamente encarcelados con la llave robada del opresor, fue la culminación simbólica de su arco de redención y la restauración de la justicia social en Alcántara. Las puertas de la celda se abrieron, liberando a los hombres a la luz del amanecer,
un evento que sellaba la victoria moral del ducado. Catalina observó desde la distancia, con el corazón hinchado de amor y triunfo. La visión de Ramón, su duque, llevando la libertad a los oprimidos, era la confirmación de que su amor había triunfado sobre la oscuridad y que su sacrificio había valido la pena. La condesa, ahora en su plenitud, era la socia ideal del duque, la fuerza que lo había obligado a enfrentar su deber y su amor. La hacienda de Alcántara, liberada de la tiranía, se preparaba para una nueva era, un hogar construido sobre la justicia y el amor inquebrantable de la pareja. La luz del día se filtró en las bodegas, un símbolo de la esperanza que barría la oscuridad del encierro, mientras Ramón, con un gesto de profunda solemnidad, abría las últimas cerraduras. El silencio de los campesinos liberados no era de miedo, sino de una gratitud abrumadora, el reconocimiento de que la justicia había descendido sobre ellos por la mano del duque y la valentía de la condesa. Ramón, de pie ante ellos, no como un señor distante, sino como un protector redimido, prometió no solo la devolución inmediata de sus tierras y la anulación de sus deudas, sino también un nuevo pacto social basado en el respeto mutuo y el trabajo justo. Su voz, antes cargada del peso del secreto, era ahora ligera y firme, el eco de un líder que había encontrado su verdadero propósito en el servicio y la equidad. La condesa Catalina, esperándolo en el gran salón que había sido escenario del enfrentamiento, presenció el regreso del duque, no de una batalla, sino de su propia redención. Sus ojos se encontraron en un entendimiento silencioso que valía más que 1000 promesas. Ramón no solo había derrotado a sus enemigos, Severo y Damián, sino que se había perdonado a sí mismo por el dolor del abandono pasado. El amor entre ellos no era una pasión fugaz, sino el cimiento firme de un nuevo futuro, construido sobre la verdad y la justicia. Ella se acercó a él, y en ese abrazo en medio de los escombros de la tiranía, se selló la curación de sus heridas emocionales y la consolidación de su unión inquebrantable, una visión de esperanza para todos los que los observaban. La justicia se extendió más allá de las fronteras de la hacienda. Damián y Severo fueron entregados a las autoridades de Madrid, junto con los registros irrefutables que Catalina había ayudado a preservar, asegurando que sus crímenes serían juzgados con todo el peso de la ley. La investigación que Damián había intentado iniciar para desacreditar a Ramón se revirtió, y el duque de Alcántara fue públicamente elogiado por su valentía y su compromiso con la justicia social, transformando el escándalo en un acto de nobleza. Ramón no solo recuperó su honor, sino que fortaleció su posición política, utilizando su influencia para promover reformas en las leyes agrarias, asegurando que la opresión por deuda no pudiera repetirse en otros ducados. La comunidad rural de Alcántara floreció bajo la nueva administración de Ramón y Catalina. El sistema de trabajo, justo que ella había ayudado a diseñar, no solo devolvió la dignidad a los campesinos, sino que también aumentó la prosperidad de la hacienda, demostrando que la equidad social era compatible con la eficiencia económica. La propiedad, antes un símbolo de opresión oculta, se transformó en un faro de esperanza. Los barracones se convirtieron en escuelas y centros de formación, y la antigua bodega, el encierro, fue sellada y transformada en un monumento a la memoria, un recordatorio silencioso de 1900. La oscuridad que habían superado. Catalina, ahora como duquesa consorte de Alcántara, asumió su papel con una gracia y una determinación inquebrantables.
Su inteligencia perspicaz y su empatía se convirtieron en la columna vertebral moral del ducado. Ella no era una figura decorativa, sino la socia igualitaria de Ramón, la mujer que había encontrado su voz en la adversidad y que utilizaba su poder para defender a los más vulnerables. Su arco de transformación estaba completo, de viuda reclusa y pasiva, se había convertido en la agente de cambio que había salvado no solo a su duque, sino a toda una comunidad, demostrando que el amor verdadero es, ante todo, una fuerza de justicia. El legado de su amor se manifestó en la tranquilidad restaurada de la hacienda. Ramón, liberado de la culpa y el deber solitario, encontró en Catalina la paz que siempre había anhelado. Sus noches ya no eran consumidas por el insomnio, sino compartidas con el profundo afecto y la confianza que solo un amor, probado por el fuego, podía ofrecer. La cicatriz emocional de su abandono se curó, reemplazada por la certeza de un futuro compartido. Su unión era el símbolo de que las heridas más profundas pueden sanar con el perdón y la lucha común por un ideal superior, un testimonio de que el honor se encuentra en la defensa de los débiles. El tiempo avanzó y con él llegó la alegría completa a la casa de Alcántara. Un año después del triunfo sobre la tiranía, la hacienda celebró el anuncio de su boda, un evento que unió no solo a dos familias nobles, sino a la condesa y el duque ante los ojos de Dios y la comunidad. Un acto de amor y compromiso público que sellaba la resolución de su drama personal. La ceremonia fue sencilla, pero cargada de significado, con la presencia de los campesinos liberados como invitados de honor. Un testimonio vivo de la justicia y la redención que el duque había abrazado. La ceremonia nupcial, celebrada bajo el sol de Andalucía, fue seguida por la noticia del embarazo de Catalina meses después, un evento que representaba la promesa de un nuevo linaje, libre de secretos y cargas ancestrales. El nacimiento de su primer hijo, un varón robusto, fue la culminación de su historia. Lo llamaron Alejandro, que significa el protector de los hombres, un nombre que honraba la valentía y el sentido de justicia que sus padres habían demostrado. El nacimiento del heredero fue el símbolo de un final satisfactorio que celebraba el nuevo comienzo y el amor duradero, asegurando que el legado de equidad y honor continuaría en la tierra. La última escena los muestra a ambos, al duque y la duquesa, en la solana, observando a su hijo jugar bajo el mismo sol que una vez iluminó su dolor, pero que ahora brillaba sobre su felicidad. Los extensos campos de la hacienda, antes testigos de la opresión, ahora florecían en paz, cultivados por campesinos libres y prósperos. Catalina se apoya en el hombro de Ramón, y él la abraza con una ternura infinita, sus manos entrelazadas sobre el vientre de ella, un gesto de amor y un pacto de futuro. La vida que habían construido era una obra de arte, una narrativa de drama, pasión y justicia social. Ramón murmura, su voz llena de emoción: «Mi vida antes de ti era un invierno. Tú eres mi primavera perpetua, mi condesa y mi duquesa. Por ti, la honra de Alcántara es verdadera». Catalina sonríe, sabiendo que su historia no era solo de romance, sino un testimonio de cómo la resiliencia y el amor pueden desmantelar la injusticia, un legado que su hijo llevaría consigo, la promesa de una España más justa y honorable que habían forjado con sus propias manos y corazones. La duquesa consorte de Alcántara no solo había encontrado el amor, sino el propósito de su vida.
El duque y la duquesa de Alcántara continuaron trabajando juntos, dedicando su vida no solo a la prosperidad de su tierra, sino a la defensa de los derechos de los trabajadores, convirtiéndose en un ejemplo de nobleza ilustrada y justa para toda Andalucía. Su historia se convirtió en leyenda, un susurro de esperanza para los oprimidos, un relato de cómo la valentía de una mujer y la redención de un hombre pueden cambiar el curso de la historia, demostrando que el amor es el arma más poderosa contra la tiranía y la indiferencia social. Si has acompañado la historia de Catalina y del duque Ramón de Alcántara hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.